Ok, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro último workshop del año 2025. Fue bien difícil llegar a este tema y a este workshop porque nos preguntábamos como que cuál podría ser un tema que podría como ayudarnos a cerrar el año, pero a la vez empezarlo como que fuera como un cierre y a la vez una apertura, ¿no? Como un cierre de ciclos, hablando del último workshop, pero que además a su vez fuera como una inspiración para iniciar el próximo 2026. Y bueno, pensando mucho en todo esto, decidimos, dice Mauricio Mesa, ay no, soy Cecilia, mamá de Mauricio. Ok, Cecilia, gracias por la aclaración. Y bueno, les comentaba que pensando como en todo esto, decidimos el tema del efecto observador. Y ese tema, ¿por qué lo elegimos? Bueno, muchísimas razones atrás de ello. Creo que cuando terminamos un año o cuando cerramos un ciclo, hacemos como si fuera un pequeño balance acerca de, pues, cómo nos fue en el año, qué cosas, qué metas cumplí, cuáles quiero, cuáles nuevos propósitos tengo, o sea, como que hago un balance, ¿no? Y obviamente cuando empiezo un año hago una nueva como un nuevo como esquema de vida y ahí como digo, este año quiero hacer esto, voy a hacer esto y todo lo demás. Hablando de Montessori exclusivamente, específicamente y hablando de educación, creo que para hacer este balance necesitamos hacer algo que es súper importante, que es la observación. La observación hacia el mundo externo, ¿no? Que es un reflejo de mi mundo interno y la autoobservación, ¿no? Este es como un parteaguas para todo lo que viene. Y afortunadamente este parteaguas lo planteó María Montessori dentro de su filosofía y su pedagogía Montessori. Y sentimos que es el principio es como el principio y el cierre de cada ciclo, ¿no? Porque vamos como yendo, transitamos, llegamos, cerramos el ciclo y volvemos a reempezar, ¿no? Que estos ciclos los hacemos también, los vivimos también con los niños dentro del ambiente Montessori, ¿no? Pero lo que se vuelve muy interesante ahora con los adultos, con las guías, ¿no? Es este tema del efecto observador de manera consciente. ¿Qué es el efecto observador? Hemos hablado mucho acerca de la observación, pero la observación como una técnica, la observación como una herramienta, la observación como un proceso, la observación como esta habilidad necesaria que las guías desarrollamos, pero casi siempre le hemos hablado hacia afuera, ¿no? Como la guía que se sienta y observa, la guía que registra todas esas acciones que realiza el niño, el adolescente, pero hemos hablado poco de la guía hacia adentro. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con el que observa? ¿Qué está pasando con este en el que me convierto yo, que soy el observador mientras estoy observando? ¿Y qué impacto tiene en la vida de los niños, ¿no? Entonces, hoy te vamos a invitar con mucho gusto a que escuches este workshop, que sabemos que te vas a llevar muchas herramientas. Y hoy tengo otro de mis grandes invitados, así como el doctor Prado me ha acompañado en otros foros. Hoy invité a la doctora Esther Arce. Algunos ya la conocen, otros, o para otros no, se las voy a presentar. Esther Arce tiene un currículum súper largo, que sería muy difícil decírselos todo por aquí, pero puedo decir un poquitito acerca de ella para que la conozcan un poco. Para empezar, quiero decirles que es una de mis mejores amigas, que la conocí en la Universidad Iberoamericana cuando ambas dábamos clases en la Universidad Iberoamericana. Y ahí tuve el placer de conocerla. Es originaria de España, de Murcia específicamente. Esther, bueno, Esther tiene un doctorado en comunicación por la Universidad de Murcia, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Completó su base académica, también está con donde trabajó en la Universidad Iberoamericana en Torreón. También tiene un máster en bioneuromoción en el Enrique Corbera Institute. Es terapia gestal por la Escuela Gestal Viva de Claudio Naranjo, perdón. Biografía humana con la metodología de Laura Goodman. Diplomado en pedagogía blanca con perspectiva respetuosa y contemporánea. Diplomado en enneagrama con un discípulo certificado de Claudio Naranjo. Bueno, y muchos más. Es muy largo su currículum y muy extenso, pero lo que nos une desde hace muchos años
nos unió precisamente el Montessori, como a muchas de las personas que están aquí con las que ya tengo un vínculo y que me encanta que se sumen y que vengan a cada uno de nuestros workshops. Que Montessori se ha convertido como en este puente que nos va uniendo, ¿no? Que nos va uniendo con las fronteras y con Esther no fue la excepción. Cuando Esther se convirtió en mamá, esta fue una parte como nos unió. Entonces, pues bueno, Esther, quiero darte la bienvenida. No sé si quieres dar unas palabras antes de que arranquemos, porque ya sabes que a mí me encanta hablar y luego no dejo hablar a la demás gente. Sí, sí, no, pues muchas gracias por la invitación, Lili. Encantada de estar aquí compartiendo espacio con todas ustedes. Y contigo, Lili, para mí también eres una de mis mejores amigas. Como dicen los adolescentes. Ajá, ajá. Sí, y encantada también de aprovechar este espacio y este tiempo porque el tema sí es fundamental, no solo para Montessori, sino yo creo que en nuestra vida y nuestro trabajo personal, ¿no? Que es uno de los puntales en los que queremos ahí como que destacar, ¿verdad? Exacto. Le decía, lo hemos compartido en otros foros, como en el foro de neurociencias, como en el foro de neurodiversidad, como en los foros de guías sombras, y decimos que estamos en un momento histórico donde necesitamos rodearnos, reunirnos con personas con quienes podemos crecer, con quienes podemos sumar, con quienes podemos sentirnos como cómodos, relajados. Y creo que nadie quiere estar en espacios donde estemos llenos como de estrés, ¿no? Bueno, te vas a dar cuenta que a los niños les pasa lo mismo. Te vas a dar cuenta a través de este workshop que estamos haciendo, cómo mucho del trabajo que tenemos que hacer cuando somos guías dentro de un ambiente Montessori o cuando somos madres, padres, abuelos, cuidadores, el trabajo que estamos haciendo definitivamente es un trabajo que va en una doble dirección. Va para adentro, pero también va para afuera, y de afuera viene para adentro y adentro va hacia afuera, ¿no? Como que estamos en esa constante de ir y venir. Bueno, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla para que empecemos nuestro tema del efecto observador. Ujú. Y déjame te comparto. No sé qué palabra, que me encantaría si me ayudan diciéndome qué se les viene a la mente. Pónganlo por favor en el chat. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan efecto observador? ¿Lo relacionan con la observación científica de María Montessori o se les viene otra palabra a la mente? ¿Qué se les viene? Si ponen, me dices porque no los puedo ver. Sí, aquí ¿Qué se les estoy viene a la en el mente? chat. Hay un subtítulo muy que da muchas pistas, ¿eh? ¿Cómo tu presencia transforma al niño o al adolescente? Ujú, de esto vamos a hablar hoy. Ya, pero ustedes, ¿qué se les viene a la mente? Efecto observador. ¿Alguien puso una pista, Esther? No, nadie. Ningún. Nadie. Venga. Están pensando, están pensando. No se trata de equivocarse o no, fallar o no, ¿eh? Es una cosa como mucho más espontánea, porque si tiene un título así como que parece una cosa como experimental, casi como la película de Frankenstein, ¿no? Cambiar el comportamiento de una persona. Erika Parada Cambiar el dice. comportamiento de una persona. Ajá. Vamos a ver si después de Erika Ujú. alguien más se anima. María Guadalupe Espinosa dice, me viene a la mente cómo es que gracias a una buena observación se puede favorecer el aprendizaje. Karina Ajá. González dice, leer al niño. Leer al niño. Muy bien. Ok, pues vamos a empezar. El efecto observador. ¿Cómo tu presencia transforma al niño? Tu presencia, ¿ok? Tu presencia. No, no, no hay que hacer mucho, solamente hay que estar para empezar este trabajo de transformación con el niño. El observador en Montessori. Vemos al niño según la conciencia Disculpa, desde, Lili, aquí Gustavo. perdón, Esther, Ah, no, Lili, perdón, que aquí Gustavo, sí, Gustavo Paiva, que no sé si era ese es el único Cecilia, varón, aquí Cecilia, Cecilia, decía, es Cecilia. Ajá. es ternura expresada en la mirada, me encantó la frase. Qué bonito, Ceci, muchísimas gracias. Ok, el observador en Montessori dice que vemos al niño según la conciencia desde la que lo miramos.
No vemos al mundo como es, vemos al mundo como somos. Esa es una frase de Immanuel Kant que Esther ahorita va a profundizar en ella. Y esta frase resume de una manera profunda algo que en Montessori se convierte en esencial. La calidad de lo que observamos en el niño depende directamente de la calidad de nuestra propia presencia, nuestra preparación interna y nuestra mirada consciente. Y aquí va a tener mucho sentido porque cuando nos formamos como guías, no es lo más importante la metodología, es decir, los pasos que se siguen en una presentación, porque esos van a estar ahí siempre guardados en el álbum para leerlos, para seguir los pasos, para estudiarlos, para practicarlos y que nos salga perfecta la lección. Lo más importante es la preparación del adulto. Lo más importante es la preparación interna del adulto, ¿ok? Porque de esta preparación interna del adulto depende muchas cosas. El adulto es el puente entre el ambiente y el niño, ¿ok? Y el adulto, ya te dije que el adulto puede ser la guía, puede ser el maestro, el abuelo, el papá, el cuidador. Cualquier adulto se convierte en ese puente. El efecto observador dice que en biodescodificación se habla acerca del efecto observador. Sin observador no hay una realidad percibida. En Montessori nos ocurre algo similar. La forma en que vemos al niño construye la relación que tenemos con él y el tipo de ambiente que somos capaces de ofrecerle, ¿ok? Es decir, si yo tengo mi mente llena de etiquetas y entonces pienso que Pablo es el inteligente, Juan es el trabajador, María es la dedicada, Sofía es la entregada, Manuel es el flojo, no sé, Mauricio es el lento que nomás no avanza, ¿no? O sea, si yo tengo en mi mente puras juicios e ideas acerca de mis niños, de quiénes son mis niños, o acerca de mis hijos, de quiénes son mis hijos, no vas a poder ver la verdadera esencia como del niño. Estás relacionándote con el juicio y en función de esa proyección que tienes van a ser las respuestas que le vas a brindar a los niños. Porque lo que le brindas al que consideras que es inteligente y brillante no es la misma oportunidad que le brindas al que sientes que va lento o al que sientes que no puede, ¿no? Que dices es que algo tiene que no avanza. Entonces, las oportunidades, si estoy hablando de oportunidades con materiales, con presentaciones que damos todos los días hablando específicamente en Montessori, pero si me salgo de Montessori en cualquier contexto, este efecto del observador tiene un impacto enorme y todos hemos vivido las consecuencias de este efecto observador, porque está puesto en la vida diaria, en el día a día, en el cómo nos relacionamos. Entonces, la forma en que vemos al niño construye esta relación que tenemos con él y el tipo de ambiente que podemos ofrecerle. Fíjate, llévate esta frase, por favor, cuando tengas a un niño frente a ti en el ambiente, en algún lugar, y piensa cómo lo ves, ¿no? Y eso como lo ves es que responde a eso que le ofreces, ese ambiente que le das, o que no responde, porque depende qué le estás dando, ¿no? El observador como construcción de realidad en el ambiente Montessori. Si hablamos de física cuántica, el observador influye en lo observado. En Montessori, la guía influye en el ambiente y en el niño a través de su nivel de preparación interior, sus creencias sobre el desarrollo, su capacidad para ver el potencial en lugar de límites, su conciencia para distinguir entre observación y juicio. Fíjate qué importante es esto. Y cuando hablamos, y cuando hablamos de neurociencia y de neurodivergencia, esto es determinante, determinante. O sea, la diferencia en neurodivergencia y niños neurotípicos está en lo que cree el adulto que está con ellos, ¿no? Si el adulto cree que no puede muchas cosas, ese va a ser el ambiente que le va a propiciar y esa va a ser la relación que va a establecer con ese o aquel niño, porque está directamente relacionado con las creencias que tienes acerca del niño, el adolescente que tienes frente a ti. El niño no cambia según lo que decimos,
cambia según lo que observamos, es decir, cambia por lo que hacemos y por lo que hacemos obviamente modifica lo que observamos. Si observamos desde la carencia, vamos a ver carencias. Si observamos desde el potencial, vamos a ver posibilidades. Y ahí está la gran diferencia y podemos ir a contar historias como la de Albert Einstein, como la de Thomas Alva Edison, todos ellos, ¿no? Que en algún momento los rechazaron en la escuela, pero que tuvieron grandes madres en las casas que vieron potencial y posibilidades en sus hijos y que en función de eso empezaron a crear y propiciar un ambiente enriquecido donde ellos se pudieron como desarrollar, ¿no? Estoy hablando y te aseguro que muchas de ustedes que están aquí deben de tener algún ejemplo o más de un ejemplo de alguna situación donde la forma como observas, la forma como observa modifica. Y como si ves desde la carencia vas a seguir viendo carencias y si ves desde el problema vas a seguir viendo problemas y si ves desde el potencial vas a ver posibilidades y si ves de la solución vas a seguir encontrando soluciones, ¿no? Esther, ¿te gustaría agregar algo? Sí, a mí se me viene como, por ejemplo, y esto es algo que podemos, eh, que podéis experimentar en vosotras mismas, como por ejemplo, o si nos situamos en la pandemia, como frente al mismo hecho, cada uno lo vivió de manera diferente. Y esto también depende mucho del carácter, ¿no? Que es así como que un filtro de percepción, el carácter con el que estamos forjados cada uno. Por ejemplo, hay personas que tienen un carácter, a propósito de la carencia que tú mencionabas, como muy de lamentarse, de quejarse, de estar tristes, etcétera. Y todo lo que veían en la calle eran perros abandonados durante la pandemia, por ejemplo, negocios cerrados, qué sé yo, como que veían un entorno muy triste, ¿no? Donde todo estaba mal. Hay otras personas que, sin embargo, veían la pandemia como una oportunidad y entonces ponían su atención y se focalizaban en otros aspectos. Por ejemplo, había mucha menos contaminación y eso es una realidad. Empezaron a poblarse de pájaros, de otros animales que andaban fuera de la ciudad y empezaron a acercarse a la ciudad otros animales y empezó a abundar mucho la fauna y la flora que hasta entonces estaban como retirados de las poblaciones urbanas y estaban alejadas de la civilización, por ejemplo, ¿no? Y eso también es otro foco de oportunidad. Entonces, es muy interesante ver cómo frente a la misma situación reaccionamos de distinta manera en función de nuestro carácter, ¿no? También de otros aspectos y de otros filtros perceptivos. Pero a mí se me venía ahora cuando estabas contando esto, pues este hecho que fue un hecho que nos atravesó a todos durante muchísimo tiempo y a mí me sorprendía cómo cada uno lo vivía de una forma muy diferente, Lili. Claro. Es una manera de mirar, finalmente. Una mirada, al final de cuentas es una mirada de mirar. El niño refleja nuestra mirada, eso también lo sabemos, ¿no? Bueno, las guías lo hemos escuchado muchas veces, a mí me ha tocado muchas veces cuando he estado trabajando como directora, ¿no? Que viene la guía a decirme, ay, no, 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 hoy están insoportables, no hacen caso, no me escuchan, hay un caos. Entonces, y a las guías les molesta cuando tú volteas y les dices, ¿y cómo andas tú? ¿Cómo anda tu día? ¿Cómo te sientes tú hoy? O sea, porque si todo esto que está viendo ella afuera no le resuena con algo que está pasando con ella adentro o tiene que buscar como que algo que está pasando para que esté viendo como toda esta realidad o que estoy haciendo yo desde donde estoy observando que veo todo este caos, toda esta imposibilidad, todas estas cosas que no se pueden como resolver o hacer, ¿no? En Montessori afirmaba que el rol del adulto es como, dice aquí retirarse con humildad, pero a mí había una frase donde habla en un libro María Montessori de la preparación del adulto, que habla que es como revestirse de humildad. Me gusta mucho la palabra de revestirse de humildad para permitir que el niño se revele tal como es, no como los adultos quieren que sea, porque también pasa mucho con el efecto observador, que a veces observamos la expectativa, o sea, observamos la expectativa, lo que queremos que sea.
Y esto pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuando están los chicos enamorados, que a veces se enamoran de la imagen, de lo que quieren que sea, o de esa proyección o de ese ideal que han hecho, ¿no? Entonces, pero también nos pasa las guías, también nos pasa las guías, también las guías dentro del ambiente Montessori en muchas ocasiones tenemos una proyección acerca del niño, como queremos que sea, como lo observamos, como un ideal que queremos que sea, ¿no? Pero no necesariamente está ahí ese niño, ni ha llegado ahí. A lo mejor no está listo para esa presentación que tú le quieres dar, pero tú la quieres dar porque es una expectativa personal donde tú estás viendo a ese niño que quizá todavía no ha llegado ahí. Entonces, a veces nos pasan cosas en las lecciones que damos que dependen un poco tanto de estas proyecciones. Cuando las guías, los adultos, logramos observar sin expectativas, sin prejuicios, sin comparar, sin corregir desde la prisa, se transforma en una observadora científica capaz de ver el proceso real del niño. En cambio, cuando observamos desde el ego, desde el juicio, desde la necesidad de controlar, lo que vemos es una distorsión de su propio estado interno. El ambiente entonces termina convirtiéndose en un espejo de la conciencia de la guía. Hemos hablado mucho en otros workshops y en otros espacios que tenemos académicos de investigación. Hemos hablado acerca de cómo el ambioma modifica el genoma. Hemos hablado mucho acerca de la importancia y cómo María Montessori identificó esto porque esto es uno de los es una de las premisas dentro de los ambientes Montessori, ¿no? Ofrecer un ambiente preparado para los niños, ¿no? Porque sabemos que el niño tiene directrices internas y que solamente necesita un ambiente listo y preparado para interactuar con él y autoconstruirse. Entonces, este ambiente es un espejo no solamente de cómo está formada la guía y cómo sabe que deben ir los estantes y cómo debe ir acomodado el material, sino también de la conciencia de la guía. Fíjate qué importante es esto, ¿no? De la conciencia de la guía. Nos habla. Entonces, el ambiente nos habla también cuando entramos a él de quién es la guía que está en ese ambiente, ¿no? Nos habla acerca de ella misma también. Nos habla acerca de dónde está en este momento y cómo está en este momento, ¿no? No es lo mismo que tengamos una guía en un ambiente de 23 años que de 30, 32, 35, 40 años con una etapa de vida, con 10 años de experiencia, que con 5, que con 15, que con 20. Todo eso va modificando la expectativa y también mi ambiente. Mi ambiente que tengo ahorita en mi año número 33 no es el mismo que tuve en mi año 1, en mi año 12, en mi año 3, como estaba de guía, ¿no? Ni tampoco la relación que tengo con mis estudiantes, porque a medida que voy aprendiendo y desarrollando cosas y habilidades y haciendo trabajo personal, evidentemente esto cambia. Esther, es que te veo moviendo, estás muteada, corazón. Sí, o sea, lo más importante, y has dado en el clavo, es la conciencia de la guía por encima del material, por encima de la infraestructura, por encima de todo. Porque al final, dejamos a nuestros hijos en un ambiente, es quién es el adulto o la adulta que los va a acompañar, porque es quien va a forjar un vínculo con nuestros hijos. Y eso es con lo que el niño o la niña se queda, más allá de los materiales, más allá de la metodología, más allá de la infraestructura. Es decir, puede haber una maestra que no sea Montessori, que esté en un colegio tradicional o en una escuela tradicional, y que sea una maestra empática, amorosa, respetuosa, que respete los ritmos de los críos y de las crías. Y los niños lo van a percibir y van a estar a gusto. Y puede haber también una guía que esté en un ambiente Montessori y en un colegio Montessori donde todo está a su favor y que tenga los materiales y todo el ambiente, etcétera, y sin embargo que no tenga mirada y que no tenga ese trabajo personal y esa actitud de forjar un vínculo con los críos, ¿no? Hablo de dos posibilidades que son así como muy opuestas, pero que se pueden dar solamente para ejemplificar que lo más importante es el adulto que está acompañando al niño o a la niña, Lili. Claro. Mm. Bueno, la observación consciente es una herramienta de transformación o la podemos ver como una herramienta de transformación porque
En Montessori observar no es mirar, definitivamente. Es entrar en un estado de conciencia presente. Eso es lo que lo vuelve tan complejo. Y ahora es muy complejo observar porque vivir en el presente parece una tarea utópica, ¿no? Con todos los distractores externos que tenemos. O sea, estar haciendo una sola acción parece, parece, ¿cómo se llama? Fuera de contexto y de realidad, ¿no? Porque incluso podemos estar aquí físicamente, pero estamos pensando en lo que vamos a hacer en los próximos 30 minutos o lo que hice hace una hora o lo que no hice o lo que hubiera querido hacer o lo que quisiera hacer, pero es muy difícil que estemos como aquí, como en el presente. Creo que es el reto más grande cuando se trata de observar, porque observar es entrar en un estado de presencia, de conciencia. Por eso en la lámina anterior hablaba mucho de este tema que tiene que ver con la toma de conciencia y la presencia. En este estado de conciencia presente, donde puedo percibir al niño y no puedo percibir, me olvido de las ideas previas de él, porque estoy aquí, viéndolo aquí y ahora como es en este momento, no como era ayer, no como creo que va a ser mañana, no con las ideas que tengo alrededor de este niño, ¿no? El observador consciente entiende que su estado emocional modifica lo que percibe, entiende que su historia personal influye en su interpretación, también entiende que su nivel de paz interior afecta la lectura del comportamiento del niño. No es lo mismo que estemos irritados, no es lo mismo que estemos acelerados, no es lo mismo que estemos angustiados, a que estar en un nivel de paz para poder como observar a los niños. Evidentemente, estos tres estados son válidos y podemos tocarlos porque nadie va a cuestionar que puedas o no tocar una emoción, por supuesto, pero el momento en que voy a observar, tengo que buscar estar en un estado como de equilibrio, en un estado de mayor paz para poder realizar una observación de manera consciente. Montessori marcó con mucha fuerza la idea de la preparación interior del adulto. La guía debe conocerse a sí misma para no contaminar la lectura que hace del niño, ¿ok? Conocernos a nosotros mismos es la premisa, o sea, la premisa para no contaminar y no decir lo que percibimos porque muchas de las cosas que percibimos a veces son proyecciones del adulto en muchas ocasiones o terminan siendo expectativas o terminan siendo ideas que se ha hecho o juicios de valor que se han venido estableciendo. A veces tenemos niños que van pasando de grado o de nivel y van cargando una mochilita llena de cosas que se piensan de ellos, que qué bueno que siempre fueran cosas buenas en positivos, pero no siempre son así. A veces van cargando con cosas del desobediente, el que no hace la tarea, el que no hace caso, el que no sabe respetar. Entonces, todas estas cosas las vamos cargando por mucho tiempo. Eh, y luego estas cosas se convierten también en un lastre, como en la vida emocional en el futuro, ¿no? Pero en el presente necesitamos una guía que tenga una preparación interior, una preparación interior que le ayude a observar desde la conciencia del presente. Muy bien, ¿tienen algún comentario? ¿Vamos bien? En Montessori, lo que ves depende de cómo lo miras, ¿ok? Lo que ves depende de cómo lo miras. Y así, el acto de observar al niño no es neutral. Es un acto profundamente humano y también transformador. Vemos lo que creemos, lo que tenemos, lo que esperamos o lo que comprendemos. Por eso, una guía en estrés va a haber desorden. Una guía en paz va a haber procesos. Una guía que juzga va a haber problemas. Una guía que ama va a observar el desarrollo. Una guía que comprende sobre neurodesarrollo, una guía que comprende sobre neurodesarrollo va a ver las necesidades que los niños tienen que les tenemos que atender. Una guía que abraza la neurodivergencia, una guía que abraza la neurodivergencia, va a ver la diversidad, pero también va a ver el potencial. El observador Montessori sabe que su percepción es parte de la realidad del niño y del ambiente. Sabe que educar también es aprender a mirar, ¿ok? Y aquí se vuelve más interesante esta idea que tenemos de
Mucho del trabajo está en todo esto que nosotros vemos, en todo esto que nosotros creemos, en todo esto que nosotros tenemos, en todo esto que nosotros esperamos y que comprendemos acerca del niño. Por eso tenemos que comprender y conocer al niño y conocer sobre el desarrollo evolutivo para saber qué puedo esperar, porque a veces lo que espero ni siquiera está dentro de la expectativa del desarrollo, está pero por encima de ella y espero demasiado del niño a veces a una corta edad. Esther, ¿estás por aquí? Te dejé de ver. Sí, ¿me oyes? Sí, ya te veo, ya te escucho. Sí, sí, sí. Sí, se me fue, se me interrumpió la conexión. Una disculpa. Sí, no te preocupes, no te preocupes, pero sí, sí me vienes siguiendo, ¿verdad? Sí, 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 ahora sí. Acabo de incorporar a veces. Gracias. No vemos al niño como es, lo vemos según la conciencia desde la que lo seguimos mirando. La observación no es simple ver, es este acto de presencia, este acto de humildad y este acto de preparación interior. Una guía consciente entiende que cada percepción está influida por su propio estado emocional, sus creencias y su nivel de observación científica. El niño se revela auténticamente cuando la guía aprende a mirar sin juicio y desde la calma. Muy bien. ¿Alguien tiene algún tipo de preguntas o comentarios antes de seguir avanzando? Es un tema que nos toca a nosotros, el efecto observador es un tema que se nos viene como revelando o nos va a ir diciendo cosas y nos va a ir haciendo sentido. También depende del momento en que nos encontremos. Esther, ¿quieres continuar? Sí, claro, claro, claro. Bueno, hasta aquí, Lili, lo que ha estado explicando es mucho sobre la observación orientado a la metodología Montessori. A mí, en lo personal, me parece que María Montessori era una mujer muy avanzada a su tiempo y con mucho conocimiento, porque para que ella llegara a esta conclusión tenía que conocer el efecto observador, Lili. O sea, tenía que conocer. Y el efecto observador tiene su origen en la física cuántica. La física cuántica es un ámbito de la ciencia, de la física, eh, y bueno, lo que realmente se argumenta es que cuando nosotros observamos, eh, cuando se observan unos electrones, hay un experimento que se llama de la doble rendija, que lo que se explica en ese experimento es que cuando se están mirando los electrones, obviamente a través de un microscopio, como sea, cuando se miran los electrones, cuando hay un observador que los está viendo, los electrones tienen un cierto tipo de movimiento o de manera de funcionar. Cuando no se está observando, tienen otro, ¿no? Cuando no se miran, no colapsan, son unas ondas. Pero sin embargo, estos electrones se comportan de distinta manera cuando alguien los observa y se convierten en partículas. Esto es muy interesante y esto es el fundamento científico y físico de lo que está comentando Lili, ¿vale? Entonces, el efecto observador es el eje principal de la bioneuromoción, de la biodescodificación. No sé si os dice algo todo esto, pero es así como un ámbito de la ciencia que tiene que ver con la biología, pero también con la psicología. Sin un observador no existiría el mundo que percibimos. O sea, el observador hace que algo sea por su conciencia y por su nivel de conciencia habrá una manera u otra de mirar. Es decir, desde qué lugar estamos viendo. ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugar me refiero internamente? Estoy hablando internamente, obviamente, ¿no? Eh, la realidad que conocemos como mundo exterior no puede existir sin la interacción del propio observador y la percepción de la misma. El observador consciente sabe que su realidad depende de cómo se decida observar. Es decir, todo es cuestión finalmente de percepción, de cómo estamos mirando y de cómo estamos viendo. Y esto lo podemos muchas veces, nos podemos dar cuenta que lo hacemos porque muchas veces vemos unos aspectos u otros de la misma situación en función, en muchas ocasiones, de nuestro estado de ánimo, ¿no? Y si tenemos un estado de ánimo y estamos contentos o estamos enamorados o tenemos una buena noticia, lo vamos a ver todo fantástico. Pero sin embargo, nos duele algo, tenemos ahí algún tipo de dolor, de tristeza o de situación que nos está haciendo ruido, obviamente lo que vamos a ver fuera es otra cosa diferente, hablando de la misma situación, cómo podemos mirar de manera distinta. Entonces es muy importante porque estamos en contacto con niños y con niñas, ¿no?
que no tienen filtros además y que están expectantes a lo que nosotros hagamos o digamos, ¿no? Es como que son muy vulnerables, están súper abiertos. Bueno, entonces estábamos diciendo que nuestro cerebro no ve el mundo tal y como es, sino tal y como le fue útil en el pasado. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, para sobrevivir, tuvimos que aprender ciertos circuitos neurológicos, ciertas habilidades y ciertas destrezas. Y ese aprendizaje son como atajos neurológicos que nos ayudan a aprender y a interpretar la información del presente. ¿Me explico? O sea, no somos tablas en blanco. Venimos ya con una predisposición, con unas inclinaciones, con una orientación y con esa información que ni siquiera somos conscientes que la tenemos, es como vemos el mundo. Son esos filtros neurológicos de los que os hablaba anteriormente, ¿no? Entonces no podemos hablar de un observador externo totalmente, porque siempre hay un grado de interacción entre el que mira y el objeto mirando, ¿no? Es un poco como un juego. Mirad, en cualquier relación y en cualquier vínculo que establezcamos, en cualquier diálogo, es muy importante ese baile, esa danza entre poner la atención en el otro o la otra sin perder la conexión con nosotras, ¿no? Y dándonos cuenta además de qué nos hace sentir esa persona, ¿no? Ese niño o esa niña. Y en esa danza, en ese baile, es en el que nos tenemos que desenvolver. Muy bien, Esther. ¿Qué piensas, Lili? Nada, estaba leyendo lo que habían puesto aquí, que puso Monse, venimos con una misión. Ángela puso la observación subjetiva que aplicamos muy comúnmente. Puso Virginia Marcela, el efecto observador es cuando el acto de observar altera el fenómeno que estás observando. Muy bien. En ciencia y psicología significa que la presencia del observador cambia el comportamiento o el resultado. Exacto, Marcela. Sí, sí, totalmente, ¿no? Ujú. Entonces, aprender a trabajar sobre nuestros estados internos y sobre nuestras proyecciones, sobre todo teniendo en cuenta que nuestras proyecciones es todas ese tipo de cualidades que nosotros apuntamos y vemos en los demás, cualidades o defectos, entre comillas, ¿no? Y que realmente lo que hacemos es señalarlo en los demás, ¿no? Pero que si los vemos en los demás es porque lo tenemos registro de eso en nosotros mismos, aunque no tengamos conciencia de eso, ¿no? Además de que es mucho más fácil tirar balones fuera y señalar hacia los demás lo que no queremos ver de nosotros mismos, sobre todo lo que nos avergüenza, lo que nos da pena, de lo que nos sentimos culpables, etcétera, ¿no? Pero realmente aprender a trabajar en nuestras proyecciones nos sirve mucho para poder depurar y despejar esos filtros de los que os hablaba, ¿no? Y fíjate que en esto que me mencionas, yo hago mucho hincapié con las guías de casa de niños y de comunidad infantil por la edad de los niños, las que trabajan en esta edad, porque un Mm, niño de esta edad no tiene como oportunidad de defenderse del adulto y puede ser, está como a merced de lo que el adulto diga, el adulto llámese papá o llámese maestro, ¿no? Entonces, si el adulto no ha hecho algún trabajo interno consigo mismo o no ha ido como a revisar, esto que estoy viendo es verdad que lo estoy viendo, no es alguna como proyección que desde dónde estoy viendo esto con este estudiante mío, ¿no? Porque siempre hay en el grupo el estudiante con el que mayor contacto y empatía tienes, ¿no? El grupito, el otro con el que más o menos y los otros con lo que por alguna razón no hay como mucha buena relación o no hay tanto contacto. Así ocurre naturalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué hago tanto hincapié? Porque le digo a las guías, si no nos conocemos, vamos a pensar que el niño nos está haciendo algo, que el niño, algo está pasando con ese niño, con esa familia, ¿no? Y vamos a querer incendiar la tribu porque creemos que algo está ocurriendo, ¿no? Pero en muchas ocasiones eso que ocurre está pasando antes, ¿no? Antes por nosotras como adultas, pero sí estamos haciendo como este trabajo, ese trabajo que les hablé al principio cuando empezó este workshop, ¿no? Este trabajo de revisar nuestros ciclos, ¿no? Revisar nuestros procesos internos, revisar mi interacción con los niños. Y dirían ustedes, ¿cuánto trabajo, no? ¿Cuánto trabajo? Sí, porque sí es mucho trabajo, no digo que no, pero es un trabajo que merece la pena hacerlo, porque les dije también en otro workshop, el trabajo que hacemos a la hora que estamos con niños es tan importante para la humanidad. O sea, estamos preparando las futuras generaciones, o sea, esta generación que ya tenemos de adultos, no podemos hacer mucho para cambiar a un adulto, pero sí podemos hacer mucho sembrando nuevas semillas en el corazón de los niños, ¿no? Y de esto se trata, para eso hacemos estos espacios de reflexión, de inspiración, para que veas que lo que estás haciendo puede sumar para que sea diferente para nuestras próximas generaciones.
Sí, claro, porque además es que luego de adultos, quiero decir, como que ir quitando esas capas que hay que hacerlo, pero es mucho más difícil y es mucho más complejo porque nuestros patrones, nuestras compulsiones, nuestra neurosis, nuestro carácter están mucho más afianzados, ¿no? Claro. No digo que hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, ¿no? Pero con los niños es mucho más fácil porque tienen mucha más neuroplasticidad, porque están abiertos, porque no tienen tantos filtros de todo tipo, no tienen prejuicios. ¿Es así o no, Lili? Sí, totalmente. O sea, trabajar con niños en todos los rangos de edad. Yo ahorita trabajo con niños de 9 a 12 años, ¿no? Pero antes, digo, antes hace 2 años estuve por 5 años con niños entre 18 meses y 6 años, ¿no? Y he estado en diferentes etapas del desarrollo. Y en todas las etapas del desarrollo hay una bondad infinita en el corazón de los niños, una bondad infinita en el corazón de los niños, ¿no? Entonces, siento que mucho de esto que venimos haciendo, de este deseo de nosotros de compartir y de transmitir, es siempre una invitación constante, ¿no? Una invitación constante a que reconozcas el papel tan fundamental que tienes en el lugar donde te encuentras, si te dedicas a la educación como guía, si te dedicas a la educación como mamá en casa, ¿no? Somos factores determinantes para la vida de nuestros pequeños, ¿no? Porque somos mamíferos que tenemos infancias muy largas y que dependemos y dependemos de otros mamíferos para ser cuidados, para ser criados, de toda una tribu para que nos críen, ¿no? Para que nos compartan su cultura, su lengua, sus formas de relación social, etcétera. Y que si cuidamos cada vez más esto, vamos a tener mejores generaciones. Por eso le estamos apostando a todos estos temas. Seguimos, Esther. Sí, más allá de observarnos, de observar a los niños y a las niñas, como que también la atención tenemos que ponerla, y esto es así como que lo que queremos subrayar en este workshop es la necesidad de observarnos a nosotras, ¿no? A nosotras mismas. O sea, ¿por qué? Porque en la medida en que nos podamos observar y darnos cuenta de qué es lo que nos disparan ciertas situaciones, qué es lo que nos realmente no sabemos gestionar frente a algún tipo de situación que se nos plantee en el ambiente, es qué nos pasa a nosotras con todo eso, cómo nos sentimos, qué es lo que se nos dispara, qué es lo que no sabemos gestionar, qué es lo que nos saca de nuestras casillas, ¿no? Por eso, el gran reto consiste en desaprender. Claro, porque ya somos adultas, en desaprender toda esa contaminación, esos prejuicios que ya tenemos como muy enquistados y que tienen que ver con ese modelo de percepción que son así pues nuestros filtros perceptivos neurológicos, pero también los neurológicos tienen que ver con con nuestro carácter, ¿no? Y cómo estamos constituidos, ¿no? Como con nuestra orientación en función de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Pero luego están los filtros individuales que tienen que ver con nuestras experiencias directas, qué nos ha traumado, ¿no? ¿Qué nos ha estigmatizado? ¿De qué se trata? Y luego tenemos unos filtros que son filtros sociales, que están relacionados con nuestro contexto en la sociedad, ¿no? ¿En qué país, en qué región, en qué barrio hemos crecido? Y luego hay otro filtro que es el cultural, ¿no? ¿A qué hemos tenido acceso? Y no me refiero a la erudición, pero no tanto a ese saber erudito, sino también a este trabajo que estamos haciendo ahora, que es de autoconocimiento, ¿no? Que es como mucho más arriesgado y de exponernos. Claro. Seguimos. Claro, y fíjate que una cosa que quería agregar ahorita que veo la palabra de el gran reto consiste en desaprender, es un gran reto, porque te voy a decir algo, el cerebro viene preparado para todo, menos para desaprender, no tiene códigos para desaprender, el cerebro siempre está listo para aprender, pero no para desaprender, por eso es que nos cuesta tanto trabajo y por eso es que es tan complicado que un adulto cambie si no quiere hacerlo, porque es algo que tiene que ocurrir de manera consciente, es algo que quiere, es decir, si tú quieres hacer cambios en tu forma de observar, si tú quieres hacer cambios en tu forma de mirar, si quieres, tiene que ser algo que decidas hacer voluntaria y conscientemente. ¿Me explico? No va a ocurrir nada más porque dices, quiero hacerlo, ¿no? No sé si me explico. O sea, porque necesitas hacer y necesitas hacerlo de manera constante, necesitas repetirlo muchas veces para que se quede y sea un hábito y seguir como en este ir y venir. Por eso te hablaba mucho de este ciclo, ¿no? Y decir que te vas a equivocar en el camino muchísimas veces, todos los días, pero lo bueno es darte cuenta que te estás equivocando, pero ser muy consciente de ello, sobre todo cuando se trata que estamos con los niños, ¿no? Sobre todo cuando se trata como de ese espacio sagrado y a mí me encanta una frase que dice, si vas a entrar con los niños, si te vas a animar a adentrarte,
entra con pies descalzos, con mucho cuidado, despacio, porque estamos tocando lo más frágil, ¿no? De la psique del ser humano. Así es que tenemos que Mm, ser respetuosos y muy cuidadosos cuando se trate de esto. ujú. Sí, sí, desaprender, más que con la cabeza y con el cerebro, tiene que ver con una conciencia corporal y con el corazón. Esto es un camino, quiero decir, obviamente hay técnicas, pero tiene que ver más con aflojar, ¿no? Con exponernos, con y como que apartando esa necesidad compulsiva que tenemos, como el ejemplo del ego, de aparentar, de, 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 que nuestro carácter se siga afianzando, tiene más que ver con el desnudarse por dentro, con la sensación del cuerpo, con lo que nos dice el corazón, con cómo nos sentimos, con todo eso tiene que ver el desaprender, que luego va la cabeza, pero la cabeza para desaprender es muy mala consejera en principio, ¿eh? Sí, totalmente. No rearma más que otra cosa. Y bueno, y yo os quería explicar el efecto Pigmalión, que es un poco de dónde viene también el efecto observador. Para explicaros el efecto observador, el efecto Pigmalión se utiliza mucho en psicología y en pedagogía y está muy relacionado con la profecía autocumplida, que, que a su vez de lo que nos habla es que cuando alguien anticipa un hecho, existen muchas posibilidades de que se cumpla con las expectativas. Y en este las expectativas de los adultos. Los niños y las niñas se pasan la vida queriendo cumplir con las expectativas de sus figuras parentales o de la autoridad. Y sufren muchísimo por eso. Porque nunca lo consiguen o nunca son suficientes o por mucho que hagan no hay mirada o se les pide más, etcétera. Pero ellos, con tal de pertenecer, con tal de sentirse aceptados, con tal de que los quieran, hacen lo imposible que hacen entonces que se pasan la vida queriendo cumplir con las expectativas de los adultos y ahí se olvidan y se desconectan de sí mismos y de sí mismas. No sé si esto resuena con vuestra historia personal, porque esto nos ha pasado a todos y a todas, ¿sí o no? Fíjate que yo quiero compartir un ejemplo que justo hoy estaba hablando con mi compañero de trabajo y tengo, pues, uno de mis estudiantes y me estaba diciendo mi compañero de trabajo, oye, ¿no te pasa que fulanito de tal siempre está buscando aprobación? Dice, porque siempre que yo hago un comentario, me dice, y yo también, y yo estoy en esos, o sea que cuando yo digo, me dice mi compañero, yo a veces digo en voz alta que yo no estoy de acuerdo con esto que dice él en voz alta, ¿no? Dice, yo a veces digo, algunos estudiantes están trabajando muy duro y quiero felicitarlos por ello. Ese es el comentario de mi compañero. Entonces, este niño del ejemplo que les voy a dar hoy, a menudo se acerca y le dice, yo estoy incluido en ellos y si soy yo o estás hablando de mí y luego dice como que está buscando mucho reconocimiento. Dice, pero no me gusta, yo no estoy de acuerdo, te pasa a ti. Le dije, no, no me pasa a mí. Y bueno, la razón por la que no me pasa es porque yo evito hacer estos comentarios en voz alta porque sé lo que puede generar la expectativa en los niños, ¿no? Entonces le dije yo algo, le dije, pero ¿sabes qué? A mí me duele mucho escuchar esto que me dices. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque el otro día estuve hablando con ellos acerca del estrés. Hablo con ellos mucho de su cerebro y les cuento mucho cómo funciona su cerebro y sus emociones y meditamos y hacemos muchas cosas de estas, ¿no? Entonces les dije que nuestro cerebro cuando está estresado le cuesta mucho trabajo aprender, o sea, porque el estrés no lo deja como aprender. Entonces se levantó la mano y me dijo, yo siempre tengo mucho estrés, me dijo. Y mientras me lo decía, hacía sus manitas así. Y siempre hace sus manitas así cuando está hablando. Y yo le dije, oh, ¿de verdad tienes mucho estrés? Y me dijo, sí, es que me siento con mucha responsabilidad por lo que mis papás esperan de mí. Y yo le dije, oh, y ellos te dicen lo que esperan, dice, todos los días, Miss Lily, todos los días. Y para mí es muy pesado eso. Te juro que me dolió el corazón. O sea, hoy se lo dije a mi compañero, le dije, por favor, ya no le hagas eso, porque estás repitiendo lo mismo que están haciendo sus papás en la casa. Y ¿Y cuánto sufrimiento? ¿Cuánto para un niño de 9, 10 años es bien difícil mantenerse siempre alerta por tratar de cumplir lo que los papás y los maestros esperan de él, ¿me explico? Sí, claro. Y la autoestima por los suelos, Por mientras, claro. supuesto, por supuesto. Y es un Porque niño, ¿dónde sí, queda él? Lo es pone todo fuera. O sea, su validación está en función de lo que los adultos piensen de él, ¿no? Y así es como totalmente. crecemos, así es como a la vida adulta. El efecto Pigmalión, dejadme que os cuente que se llama así por un mito muy bonito que es de un rey que se llama Pigmalión, que resulta que quiere tener una relación de pareja y entonces lo que hace, él era escultor y esculpe a una amada, a una pareja
esculpe en función de su criterio, de lo que él necesita, de lo que él quiere, de lo que él espera, ¿no? Por eso se llama el efecto Pigmalión. Entonces sucede que la ama tanto que quiere que sea real. Y la diosa Afrodita lo que hace es que la vuelve real y la vuelve alguien vivo, ¿no? Entonces, esa es su amada. Su amada al final es un reflejo de lo que él quería, o sea, una mujer a su medida. Por eso se llama el efecto Pigmalión, porque cumple con todas las expectativas que él tenía. O sea, no es una mujer independiente, libre, respetada, no. Se trata de algo utilitario donde él vuelca toda y proyecta toda su necesidad. Por eso se llama el efecto Pigmalión, que es justo lo que no queremos. Claro, justo lo que no queda. Y bueno, hablando de Montessori, mucho menos, porque lo que más queremos es crear, o sea, como el fin último, si tú te vas a los propósitos en las presentaciones de vida práctica, de sensorial, en vida práctica hay mucho de independencia, concentración, o sea, los propósitos indirectos, ¿no? O directos, ¿no? Coordinación ojo-mano, pero en muchos de ellos hay independencia, independencia, independencia. Y habla tanto de la independencia, la filosofía Montessori que al final de cuentas, o sea, si sigues avanzando en el conocimiento de la filosofía y profundizando, te das cuenta que atrás de toda esta propuesta hay el interés de la doctora Montessori por desarrollar seres conscientes, seres libres, ¿no? Seres responsables de sí mismos, conscientes de su labor cósmica, conscientes de su posición en el mundo, de saberse que son únicos, que no hay otro igual a ellos, que no tienen que competir con nadie, caray, porque vienen a hacer una misión tan diferente a todas las demás, ¿no? Pero nos confundimos y confundimos a los niños en muchas ocasiones con todas estas expectativas y cosas que tenemos alrededor de ellos. Y bueno, Esther, pues, ¿qué te cuento? Que aunque no lo creas, nuestras 500 diapositivas que teníamos listas para ver hoy, no las vamos a completar porque solamente tenemos una hora de tiempo. Sí, claro. Y está por terminarse, nos quedan unos minutos, que quiero abrir nada más un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Se nos van a quedar muchas cosas en el tintero. Creo que nuestro próximo workshop tiene que ser la continuación de esto, porque yo no vi ni o sea, vaya. Bueno, y este es un nuevo tema que estamos abriendo nosotras, porque creo que no lo dije al principio, pero bueno, Esther y yo también compartimos juntas una maestría, hicimos una maestría en bioneuroemoción y hemos dedicado muchos años de nuestra vida al tema de la biodescodificación y la terapia gestalt. Entonces, hay una nueva rama que estamos tratando como de abrir que tiene que ver, porque todo tiene que ver con Montessori, porque Montessori tiene una filosofía universal. ¿Por qué? Porque parte del ser humano, no parte del desarrollo del ser humano. Créanme que el siguiente workshop vamos a seguir con este tema porque eran casi 50 diapositivas y no llegamos ni a las 10. Pero el tema se fue muy rápido y pretendo que nuestros próximos workshops puedan ser un poquito más largos porque también tenemos poco tiempo, una hora realmente es muy corto, se va muy rápido el tiempo. Nos encantaría saber cómo se sintieron y que nos regalen una fotito para por ahí compartir un poquito de esto para mañana. ¿Les gustó? ¿Se llevaron algo? ¿Qué se llevan de esta sesión? Porque puede ser que haya sido como un tema muy abstracto o si es algo que pudieron aterrizar. Si lo pueden decir ahí, alguien abrir su micrófono, escribirnos en nos encantaría. Si pueden abrir su micrófono. O si les vino alguna situación, si les afloró, ¿no? O les asalta alguna situación, alguna escena, ya sea en su trabajo, en el ámbito profesional como guía Montessori o en su vida personal, ¿no? En toda su trayectoria vital, ¿no? Porque aquí estamos hablando de algo que seguro que toca fibras sensibles y que nos mueve a todas y que seguro que internamente de repente afloran o se vienen situaciones del pasado, ¿no? Dice, siempre agradecida por escuchar. Sí, sí, a mí sí, bueno, yo desde que mi hijo nació, evidentemente yo lo aplico completamente en el área montessoriana con él. Ya tiene 12 años. Entonces, hay un libro que ahorita me hiciste a recordarlo, que lo leí en el principio, en el embarazo, que se llamaba Yo estoy bien, tú estás bien, de Thomas A. Harris. Sí. Es muy buen libro, la verdad. Y me hiciste recordar esa parte donde todos queremos ser observados y aceptados por nuestros principales pilares, que son nuestros papás, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces con esto que me haces reflexionar y me haces pensar en, yo decía, yo me acuerdo que cuando mi hijo estaba chiquito, lo primero que hacía era voltearme a ver si, Sí, cuál era mi expresión, ¿no? sí, sí, Cuál sí, era mi forma de actuar. Y yo creo sí, que sí. ahí es donde más he trabajado
¿no? Sí, sí, sí. Donde más se trabaja todo el tiempo, ¿no? Y ahora de adolescente que como que regresan a los 3 años, Sí, 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 sí. igual, ¿no? Pasa igual, o sea, están en esta de qué está aceptando y qué no, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que hay mucho que trabajar y mucho que Bueno, trabajar te los internamente. prometo que la próxima hacemos la segunda parte del efecto observador. Por ahí van a ver información sobre un nuevo curso que vamos a abrir alrededor de este tema. Esperamos sea de su interés. Les mandamos un abrazo. Me retiro porque voy a otra clase. Los que me conocen ya saben a cuál. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego, Esther. Muchas gracias. Ahí seguimos. Dale, bye bye. Bye, bye, bye.